Como mencioné en videos anteriores, he estado trabajando en esta carcasa para el proyecto de OLED Bus API, y en este diseño en particular le puse un botón para encender y apagar el circuito y otro para actualizar los datos de la consulta. Entonces, si presiono acá, se encenderá el circuito y la placa comenzará el proceso de conexión a una red Wi-Fi previamente configurada. Una vez conectado, ya podemos consultar a la API con el botón azul. Si lo presiono, comienza la consulta y luego aparecerán los datos del paradero, el recorrido e información del bus más cercano. En este proyecto también podemos configurar el paradero y recorrido a consultar mediante Bluetooth. Pero lamentablemente el teléfono que ocupo para configurar es el mismo que estoy utilizando para grabar el video. Así que con la magia de la edición les mostraré cómo se hace. Entramos a la app Serial Bluetooth Terminal y nos conectamos a la placa. Le enviaremos config para entrar a la configuración y nos preguntará por el paradero que queremos configurar. Le diré que quiero saber sobre el paradero PG335 y por el recorrido 229. Si todo sale bien, me dirá que ya salió de la configuración y ahora podemos presionar el botón nuevamente y me entregará los datos del nuevo paradero configurado. Algo importante es que estos nuevos datos configurados quedarán guardados en un archivo en formato JSON dentro de la placa, por lo que quedarán grabados aunque todo el sistema quede sin alimentación. Si enciendo nuevamente el circuito con el botón On-Off, notaremos que la consulta se sigue realizando al nuevo paradero y al nuevo recorrido. En el video anterior hablamos sobre cómo establecer una comunicación Bluetooth con la Raspberry Pi Pico Wi-Fi y la biblioteca BLE Simple Peripheral. Pero desde ahora utilizaré esta otra de acá, que se llama BLE UART Peripheral. ¿Por qué voy a estar utilizando esta biblioteca en específico? Porque la estuve leyendo y me di cuenta que tiene dos funciones que me van a ser muy útiles para el proyecto que estamos realizando. Estas dos funciones son Any y también la función Read. Lo que hace Any es devolvernos la longitud de bytes que hay disponibles en el buffer del Bluetooth. Y lo que hace Read es leer estos datos disponibles. Entonces, esta combinación de dos funciones nos van a ser realmente útiles para el proyecto. Para que el video no se haga interminable y el código sea un poco más legible, voy a estar utilizando VS Code para mostrarles cuáles han sido las modificaciones que le he hecho al proyecto. En los últimos videos hemos estado trabajando con una función para conectarnos a una red Wi-Fi, una función para realizar consultas a una API, una función para abrir iconos en formato PBM, una función para mostrar en el display OLED los datos que recibimos de la consulta API, y en esta ocasión tenemos una función para actualizar la información de la consulta y también el cómo configurar cuáles van a ser los paraderos y los recorridos que vamos a estar consultando. Si se fijaron, mientras estaba encendiendo el proyecto, también aparecían nuevos iconos al momento de estar conectando, de estar realizando la consulta a la API, de estar en la configuración, etc. Así que les voy a mostrar a grandes rasgos en qué parte del código agregué unas cuantas líneas para que eso sucediera. Por supuesto, si ustedes están un poco perdidos con lo que voy a estar hablando, van a tener que ir a ver los videos anteriores y ahí volver a este video para que la actualización sea efectiva. Partamos con la función para conectarnos a la red Wi-Fi existente, que es bastante simple. Configuramos a la placa como network.staif, lo que significa que se va a conectar a una red Wi-Fi existente. Activamos la estación, le pasamos un nombre y una contraseña. La placa se va a conectar al Wi-Fi y aquí en la pantalla lo que vamos a hacer es limpiar lo que esté en la pantalla. Vamos a imprimir conectando
y vamos a mostrar un icono que en este caso se llama init. Para los que no han visto los videos anteriores, lo que hacemos nosotros es crear una carpeta dentro de la placa que se llame icons, y dentro de esa carpeta almacenamos una serie de iconos en formato PWM. Entonces esta función lo que hace es devolver información de este icono en un formato que el OLED pueda entender. Entonces oled.bleed, información del icono y también dónde queremos que ese icono aparezca. Una vez que tenemos toda esta información, lo mostramos por la pantalla, creamos esta variable dot, la cual nos va a servir para que mientras se esté realizando la conexión, en el display OLED aparezca un punto, un punto, un punto, un punto, cada un segundo, mientras esperamos que la conexión a la red Wi-Fi sea exitosa. Una vez que la conexión sea exitosa, limpiamos la pantalla, imprimimos conectado, mostramos nuevamente el icono, porque si es que yo limpio todos los píxeles, el icono desaparece. Así que ponemos nuevamente el icono y mostramos. Genial. Ahora vamos con la siguiente función. En la consulta API queda exactamente igual a lo que teníamos en los videos anteriores, donde intentábamos realizar una consulta a la URL API, además de el paradero que le estábamos consultando, porque esta API de transporte público requiere además aquí un texto que sea igual al ID del paradero que estamos consultando. Por lo tanto, basta con concatenar estos dos parámetros con el operador más y ya tenemos una URL válida para realizar la consulta. Tenemos un tiempo de espera que va a ser de 15 segundos, que normalmente son 10 segundos de espera, pero en esta API, en horarios altos, donde hay mucha demanda, donde hay muchas consultas a esta API, suele tardar un poquito más de 10 segundos. Entonces si lo dejo en 10, me lanza un error en esos horarios, y en horarios bajos no hay problema. Entonces para evitar, tenemos un tiempo de espera máximo de 15 segundos. Almacenamos toda la respuesta en una variable que vamos a llamar response. Entonces, mientras se esté realizando esta consulta, nosotros por la pantalla OLED vamos a estar imprimiendo consulta API y también vamos a mostrar el icono update. Si la propiedad de este objeto, que se llama status code, es igual a 200, recordar que existen otros tipos de código, que sería por ejemplo el 404. En este caso, si es un código 200, significa que la respuesta ha sido exitosa. Vamos a salir de esta función fetch API devolviendo el texto de la respuesta, pero no lo vamos a devolver como un texto, lo vamos a devolver como una serie de diccionarios y listas a las cuales vamos a poder acceder de una manera mucho más simple. Recuerden ver videos anteriores si no entienden esta parte. En el caso de que no podamos realizar la consulta de por qué hayan existido A, B, C, Y motivos, entramos en el bloque except e imprimimos por pantalla lo que haya ocurrido. Listo, después la función openIcon. Como les decía, esta función lo que hace es ir a la carpeta que se llama icons dentro de la placa, busca el nombre que nosotros le pasamos a esta función openIcon, le agrega la extensión pwm, porque el archivo en realidad se llama, por ejemplo, update.pwm, lo abre en formato de lectura de bytes, obtiene la información y devuelve esta información en un formato que el OLED pueda entender. Por eso aquí arriba, en oled.bleed, está la información que el OLED puede entender y dónde la debe ubicar. Eso sería todo sobre la función openIcon. Luego en la función showInOLED nosotros le pasamos toda la información de la respuesta de la API y le pedimos que nos muestre solamente la información de un recorrido en particular. Aquí están las líneas de código para mostrarlo en el OLED. Queda exactamente igual que en videos anteriores, así que ustedes los pueden ir a ver. Y lo que estamos agregando en esta ocasión sería una función para actualizar los datos de consulta a la API, que en el proyecto se consulta a un paradero en particular y dentro de ese paradero que tiene muchos recorridos,
consultamos por un recorrido en específico. Entonces, esta función sirve para, verificar cuáles son los paraderos y recorridos configurados y en base a esos paraderos y recorridos configurados, realizar la consulta y mostrar en el OLED la información que nosotros queremos que muestre. ¿Cómo se hace esto? De partida en la placa, nosotros lo que vamos a hacer es subir un archivo .json que es el siguiente. Vamos a ir acá, todo está en el GitHub del proyecto. Este es el archivo JSON. Simplemente es un diccionario que tiene dos elementos. El stop bus, que es el ID del paradero, y también el bus ID, que es el recorrido en específico que nosotros vamos a estar consultando. Entonces, ¿qué hace Update Info? Update Info lo que hace es abrir el archivo que se llama stopbus.json, que va a estar dentro de la placa. Después se los voy a mostrar cómo se hace. Lo va a abrir en formato de lectura. A todo este archivo abierto lo vamos a llamar simplemente file y vamos a decir que la información de inicio va a ser igual a lo que leamos de este archivo. Entonces lo cargamos con json.loads y luego simplemente realizamos la consulta con fetch API, pasamos el URL API, que sería esta URL base, coma, le vamos a decir init info bus y le vamos a pasar la propiedad stop bus. ¿Qué significa eso? Le vamos a pasar la URL base y también le vamos a pasar esta propiedad de acá. Luego mostramos en el OLED la información, pero solamente mostramos la información de init info bus ID. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a mostrar solamente información del recorrido, en este caso 229. Eso es lo que hace la función updateInfo. Abre el JSON y consulta a la API y muestra la información en el OLED dependiendo de lo que exista en este JSON que está dentro de la placa en un comienzo. Por eso, la placa, si es que yo la enciendo y presiono el botón azul, puede mostrar los datos. Pero además yo puedo configurar ese JSON, yo puedo modificar ese JSON a través de Bluetooth. Y esto lo hacemos con una función que llamaremos config ble stop bus, que lo que hace es configurar mediante Bluetooth ese JSON. ¿Cómo lo hacemos? De partida nos vamos a conectar al Bluetooth de la placa y obviamente en la pantalla OLED, en el display OLED, vamos a mostrar configurando con un icono que claramente se va a llamar config. Este icono es un poco más pequeño que los anteriores, por eso se va a encontrar en la coordenada x igual a 30 e y igual a 16. Mostramos el icono y cargamos el archivo stopbus.json existente en la placa. Lo vamos a abrir y lo vamos a almacenar en una variable que se llame config. Luego vamos a imprimir por Bluetooth con la función write dentro de la configuración. Vamos a dar un salto de línea y vamos a decir ingrese paradero. En ese momento lo que queremos nosotros es que desde el teléfono poder escribir un nuevo paradero y vamos a estar esperando constantemente a que ese paradero sea escrito y sea enviado por Bluetooth. Por lo tanto vamos a crear una variable que se llame paradero y la vamos a igualar a verdadero y vamos a decir mientras paradero sea igual a verdadero vamos a estar dentro de este bucle de acá. Es aquí donde cobra relevancia que yo haya cambiado de biblioteca, porque vamos a esperar hasta que exista un dato para leer en el buffer del Bluetooth. Si es que existe un dato, entonces ese dato lo vamos a almacenar con el método read. Vamos a decodificar esa información. Recordar que cuando uno recibe la información desde Bluetooth, lo recibe como una cadena de bytes. Entonces vamos a transformar esa cadena de bytes en texto que nosotros podemos leer. Por lo tanto, esta cadena de bytes la vamos a decodificar en este formato que es
UTF-8, que es el formato de texto que nosotros entendemos, y de ahí en adelante vamos a trabajar con esta información. Imprimimos por pantalla. ¿Cuál es la información que se recibió? Esto es solamente para las pruebas que yo estaba realizando anteriormente. Si yo comento esta línea, no hay mayor problema en el código, pero lo vamos a dejar así. Y recordar que cuando nosotros recibimos información de la aplicación que estamos utilizando, lo que hace esa aplicación es agregar 2 caracteres al final de lo que nosotros estamos enviando, que es el carácter /R, que es el retorno del carro, y /N, que es un salto de línea. Por lo tanto, de la información que nosotros estemos recibiendo, vamos a buscar ese carácter, que es /R. Por lo tanto, con el método find, lo que nos va a devolver es el índice de dónde se encuentra el carácter /R. Ese índice lo vamos a almacenar en esta variable y por lo tanto la información del paradero que estamos solicitando va a ser igual a la data, que es toda la cadena de texto, pero solamente necesitamos desde el inicio, que es desde el índice 0, que no es necesario escribirlo, hasta donde se encuentra el carácter /R. Por lo tanto, solamente vamos a extraer el texto del paradero. Y ahora, como nosotros tenemos cargado la información del JSON en esta variable config, y este JSON está formado solamente por un diccionario, le vamos a decir que la clave stopBus va a tener un valor de new stopBus. ¿Qué significa eso? Nosotros obtuvimos la información del paradero nuevo y vamos a cambiar la información que ya existe por este paradero nuevo. Finalmente vamos a decir que paradero va a ser igual a false para que esta variable de acá sea igual a falso, así que nos va a sacar del bucle. Por supuesto, tenemos que informarle al usuario que esto ocurrió, así que vamos a escribir por Bluetooth que el paradero configurado es el siguiente. Agregamos también un salto de línea para poder decirle que ahora ingrese el recorrido. El formato es nuevamente el mismo. Aquí debería ser bus ID, pero en realidad da lo mismo. Es una variable que al principio es igual a verdadero y cuando ya obtenemos la información es igual a falso, así que da lo mismo el nombre. Por ahora no lo voy a cambiar, lo voy a cambiar después. Entonces, como este valor es verdadero y nosotros le solicitamos que ingrese un recorrido, vamos a esperar hasta que existan datos para leer. Vamos a leer esos datos, los vamos a decodificar, vamos a imprimirlos por pantalla. Ahora simplemente vamos a decir que el nuevo recorrido va a ser igual al texto que se encuentre hasta el carácter /R. Vamos a almacenar eso en una variable que se llame newBusID. Vamos a cambiar en el JSON el BusID existente por el nuevo BusID. Y vamos a salir del ciclo while, del bucle while, con esta variable igualada a false. Entonces, como esto es false, salimos del bucle. Informamos que el recorrido nuevo configurado es el que acaban de escribir. Y aquí viene una parte súper importante, porque nosotros lo que hicimos en un comienzo fue cargar el archivo JSON en una variable que se llamaba config. Esta variable config va a ser igual a este diccionario, pero esto es solamente una variable dentro de la memoria de la placa. Significa que si yo la apago, esta variable desaparece. Por lo tanto, tenemos que lograr que de alguna forma esta variable quede almacenada permanentemente dentro de la placa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que with open vamos a abrir stopBus.json, pero no lo vamos a abrir en formato de lectura, lo vamos a abrir en formato de escritura. Y por lo tanto, ahora vamos a escribir este nuevo diccionario con los valores cambiados con la función dumps o como se pronuncia. ¿Qué es lo que vamos a decir? Nosotros abrimos el documento. Este documento lo vamos a llamar file,
vamos a escribir en este documento el vaciado de la variable configuración. Por lo tanto, ahora en la placa va a existir un archivo que se llama stopbus.json que tiene información nueva. Así que si es que yo apago el circuito y lo vuelvo a abrir, recordar que la función updateInfo lo que hace es abrir ese archivo y realizar las consultas en base a ese archivo. Así que si ese archivo está modificado, va a realizar las consultas con las nuevas modificaciones. Informamos que estamos saliendo de la configuración, cerramos la conexión Bluetooth y ya estamos listos. Más abajo tenemos lo típico, la configuración del display OLED, tenemos la creación de un objeto de tipo Bluetooth y tenemos la creación de un objeto ble-uart, que se lo debieron haber visto aquí hace rato, ble-uart. A ese objeto ble-uart le pasamos el objeto Bluetooth, luego configuramos el pulsador que nos permite actualizar la información de la pantalla, lo configuramos en el pin 14 como una entrada y activamos la resistencia pull down. Significa que si yo presiono el pulsador me va a dar verdadero y si yo lo dejo sin presionar me va a dar un falso o un 0. Nos conectamos al Wi-Fi y entramos al bucle principal. El bucle principal es sumamente simple. Si el botón está presionado, significa que si el valor de botón API es un 1, entonces actualizamos la información. ¿Qué significaba actualizar la información? Abrir el JSON, consultar a la API con la información del JSON. Pero si existen datos en el Bluetooth, entonces leemos esos datos y si la información es igual a config, recordar que cuando nosotros recibimos los datos, esto lo hacemos como una cadena de bytes, por lo tanto decimos que si la cadena de bytes es igual a config /r/n, que estos dos caracteres son los que agrega la aplicación por defecto, entonces nosotros vamos a entrar a la configuración que les mencioné anteriormente, que es esta configuración de acá. ¿Qué pasa si es que yo me conecto por Bluetooth y escribo cualquier otra tontera? Si escribo cualquier otra tontera, me va a decir no se reconoce el comando. Pero yo por Bluetooth también le puedo escribir update. Si es que yo por Bluetooth escribo update, me voy a la función updateInfo. Entonces yo puedo actualizar la información del paradero a través de Bluetooth o a través del botón. Claramente yo lo voy a estar haciendo siempre a través del botón, porque la idea es yo tener encendido este proyecto a qué hora pasa el bus más cercano, porque de lo contrario, si es que yo lo hago por Bluetooth, para eso abro mi smartphone, me voy a la aplicación correspondiente y lo veo desde mi teléfono. Y no tengo que hacer todo este show de estar conectándome al proyecto y realizando todo eso. La idea es que el proyecto quede, comillas, como un adorno en algún lugar y simplemente basta con presionar el botón y tenemos el bus que nosotros estamos acostumbrados a tomar y sabemos a qué hora llega el próximo. En Tony todo esto es bastante simple, basta con copiar el código que les recuerdo que está en el GitHub del proyecto y tenemos que subir la carpeta que se llama icons. Vamos a subir acá, subir a la placa y también las bibliotecas correspondientes vamos a subir. Una vez que tengamos los iconos, que sería la configuración, el icono del bus que aparece cuando se muestra en el OLED la información del bus más cercano, tenemos el icono de inicio y también tenemos el icono que aparece cuando se está configurando a través de Bluetooth. En las bibliotecas tenemos SSD para controlar el display y también tenemos las dos bibliotecas Bluetooth, que una depende de la otra, por eso recordar que necesitamos estas dos. Luego le vamos a agregar este archivo .json, subir a la placa, que si yo lo abro,
tiene por defecto un paradero. Esto ustedes los pueden modificar por el que quieran. Lo pueden modificar a mano o también lo pueden modificar por Bluetooth. Pero lo importante es que tiene que existir uno de inicio, tiene que existir por defecto. Luego, para que esto funcione de manera autónoma, lo vamos a guardar en la placa con el nombre main.py. Lo guardamos y ya tenemos todo listo para que el proyecto funcione. Por supuesto, si es que ustedes quieren ver cómo todo este proyecto se arma, cómo se imprimen todas las cosas en 3D, cuáles son los diseños, todo ese tipo de cosas yo lo voy a estar subiendo, supongo que como shorts de YouTube, ya que son cositas bastante pequeñas que la verdad no creo que merezcan un video completo. En fin, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video, que tal vez sea sobre algún componente simple como un encoder o tal vez se me ocurre hacer otro tipo de proyectos. Eso, nos vemos. Chaito.